Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que hemos organizado desde el Foro de Tecnología y desde el Foro de Industria y Logística, con un tema que pues consideramos que es muy relevante y de máxima actualidad. Es de inteligencia artificial en logística. Y para ello, pues contamos con tres ponentes de lujo, pero antes de nada, pues dejadme que me presente. Yo soy Sonia Marzo y soy co-líder del Foro de Tecnología en EGECOM. Como os comentaba, tenemos a tres ponentes de lujo. Dejadme presentarlas. En primer lugar, tenemos a Patricia Herrero, que es directora de Sistemas de Información en ID Logistics. Y la trayectoria profesional de Patricia está muy vinculada a todos los proyectos estratégicos de transformación digital y gestión de proyectos. Además, que tiene una dilatada experiencia a nivel consultoría y eficiencia organizacional. También contamos hoy con Cristina Álvarez Rivero. Ella es Business Partner and Operations Logistics Lead en Exolum y es co-líder del proyecto de transformación de diversidad e inclusión y también es socia fundadora de EGECOM. Y en tercer lugar, hoy también nos acompaña Cristina Martín Lorenzo, que es CEO y cofundadora de Usincro, que es una solución SaaS que sincroniza a todos los actores que participan en los envíos nacionales e internacionales de una manera muy sencilla y transparente, a través de blockchain e inteligencia artificial. Y además tiene el cargo de CEO en ATML, que es una organización de agentes y transitarios de Madrid, que ya fundó hace más de 16 años, y además pues también participa en muchísimos comités como asesora. Así que con este panel de excepción, pues le doy paso a mi compañera Ana Peñuela, co-líder del Foro de Industria. Muchas gracias, Sonia. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por asistir a este evento que hemos organizado junto con el Foro de Tecnología, con toda nuestra ilusión. La verdad que hacía tiempo que desde el Foro de Industria y Logística pues no organizábamos un evento, y la oportunidad de unirnos al Foro de Tecnología para hablar de un tema tan interesante para nosotros como son estos dos mundos, ¿no?, de tecnología e inteligencia artificial, junto con logística y con el sector, pues la verdad que nos hace especial ilusión, así que gracias. Bueno, no me voy a dilatar más. Hay que aprovechar a estas tres ponentes de lujo que tenemos, como decía Sonia en la presentación. Y sí que me gustaría empezar hablando un poco de cuál es la visión que tenéis vosotras en cada una de vuestras organizaciones y en vuestros puestos sobre la logística, ¿no? Porque muchas veces, y lo hemos hablado también en otros foros y en otras ocasiones, la visión que cada uno tiene de lo que significa la logística para esa persona o para su organización puede ser un eslabón o tener una visión sesgada, y sí que nos gustaría que muy breve, por favor, sí que nos dierais una visión de qué entendéis vosotros por el sector de la logística desde vuestro punto de vista. Si queréis, Cristina, empezamos por ti, por ejemplo. Cristina Álvarez. Ay, perdón. Perdonadme. Venga, Cristina Martín. Vale, bueno, pues nada, oye, muchas gracias por invitarme como ponente. La verdad es que es todo un placer compartir panel con Patricia y con Cristina. Y nada, gracias a los foros de GECOM, que al final yo creo que en todos estos eventos, pues aprendes muchísimo, ¿no? No solamente cuentas un poco tu visión, sino que te llevas un montón de cosas de tus compis, ¿no? Pues mira, para empezar, yo creo que la logística para mí es el conjunto de operaciones que se llevan a cabo por muchísimos actores para mover mercancías de un punto a otro. Para mí esa es mi definición de logística, ¿no? Y mi visión sobre el mundo logístico es que, bueno, tenemos un mundo pues que ahora es un entorno muy VUCA, ¿no? Es decir, hemos pasado una pandemia, se nos cruzó un barco en el canal de Suez, hemos tenido huelga de transporte hace nada, tenemos la guerra de Ucrania, es decir, que digamos tenemos un entorno en el que no nos podemos aburrir ni medio segundo al día, ¿no? Y básicamente mi visión es que ahora, no sé si afortunado o desafortunadamente, la logística está muy de moda. Yo creo que afortunadamente se está poniendo de manifiesto que es un sector muy transversal y muy importante para cualquier tipo de industria y además para cualquier tipo de proceso, ¿no? Tocamos muchos palos. En esta diapositiva que estáis viendo, o sea, pues es que somos muchos los participantes bueno, que participamos, ¿no?, cuando hay un envío de mercancías. Y la verdad es que muchas veces lo que se nos transmite es, oye, pues no sé qué tipo de problemática me estás contando si yo pido una cosa por internet y mañana está en mi casa, ¿no? Lo comentábamos con algunas de
las compañeras que nos hemos unido un poquito antes. Entonces, para mí, estamos en un sector muy transversal, estamos en un sector que es muy importante y digamos que tenemos un papel muy relevante de aquí a futuro y tenemos muchísimos retos por delante. Muy bien, ahora hablaremos también de los retos, ¿no? De cuáles son esos retos del sector. Y la otra Cristina Álvarez, ¿cuál es tu visión del sector de la logística? A ver, el sector de la logística para mí es un poco desconocido por la gran masa, ¿no? Porque es un sector que es absolutamente dinámico, pero esa cantidad de operaciones que se hacen en todas las transacciones, que en el fondo es, yo tengo un pedido de un cliente, el cliente lo quiere hoy, ya está. Claro, eso así se ve de una manera muy inmediata, pero por el medio hay millones de operaciones, de cambios, de actualizaciones que hacemos pues minuto a minuto, ¿no? Todo eso no se conoce demasiado. Por eso es un sector que es muy interesante porque realmente es absolutamente, dinámico al 100%. Es muy estresante quizá para el que lo maneja, pero a la par pues tiene muchísimo recorrido, muchísimos retos, muchísima capacidad de mejora y la verdad es que es bastante apasionante. Luego, claro, pues ya vimos que quizá ahora se nos está dando un poco más de valor porque, bueno, durante toda la pandemia fuimos uno de los sectores que se nos consideraba imprescindibles, ¿no? Y realmente es que es cierto, tiene mucho valor lo que hacemos, ¿no? Es una cadena con mucho valor, pero es verdad que no se conoce lo que pasa por el medio, ¿no? Es un sector que en mi caso, yo estoy en la logística de los hidrocarburos, ¿no? Es un sector pues muy masculinizado, un sector que, digamos, está empezando a evolucionar en cuanto a todo lo que vamos a ver ahora de digitalización, pero es un sector que todavía está, bueno, pues bastante antiguo con respecto a otros, ¿no? Eso es una oportunidad, por supuesto, pero bueno, pues es el reto que tenemos, ¿no? Con lo cual yo creo que sí merece la pena hablar de él, porque pues va a ser algo que va a crecer y va a desarrollar y va a cambiar mucho, ¿no? Muy bien. Y Patricia, ¿cómo lo ves tú? Pues para nosotros la logística para ID Logistic es la trazabilidad absoluta desde que nos llega el producto de nuestro cliente hasta que conseguimos sacarlo en tiempo y forma hacia el cliente de nuestro cliente. Comporta transporte, comporta almacenamiento, pero por supuesto para eso necesitamos sistemas, necesitamos personas, necesitamos innovación. Necesitamos consolidación de datos, con lo cual, como habéis dicho, Cristina Álvarez y Martín, pues yo creo que el desconocimiento que hay en los pasos intermedios pues es enorme, pero efectivamente forman parte de lo que es la logística desde que se expide un producto hasta que pueda ser entregado al cliente final. Y esto es lo que significa para nosotros la logística y en lo que ponemos foco para intentar dar el mejor servicio posible. Como bien, yo creo que era Cristina Martín la que estaba comentando antes, o Cristina Álvarez, que la pandemia nos ha puesto, ¿no?, al sector logístico en conocimiento, ¿no?, del gran público, ¿no?, y hablando de la logística importante. También estamos en un momento en el que decimos, oye, la logística ha estado gracias a la pandemia en un puesto importante, pero tiene que seguir estando en ese puesto importante, ¿no?, a lo largo del tiempo y en un futuro, en un puesto importante para las empresas, para las organizaciones, en los consejos de administración, con puestos relevantes, y para mantener un poco este estatus. ¿Cómo veis vosotras qué retos a los que se tiene que enfrentar o tiene que solventar la logística, ¿no?, para seguir estando ahí, ¿no?, al pie del cañón y siendo un servicio considerado tan importante? Cristina Álvarez, si quieres empezamos esta vez por ti. Sí, bueno, a ver, es un sector que, como decía antes, tiene que evolucionar por obligación, va a tener que evolucionar mucho, ¿no? Hay varios factores que influyen en esto. Hay una parte que es importante, que es la regulación. Los mercados, bueno, pues algunos están más regulados, otros menos, pero sí que hay exigencias de normas, de control, sobre todo en Europa, ¿no?, que son bastante estrictos y que nos van a obligar, o nos están obligando ya, a llevar
la logística de una manera bien distinta a como se hacía antes, ¿no? No hace tanto, la logística muchas veces se hacía en papel, ¿no? Se hacía a mano. Y ahora pues eso ya no puede ser así, ¿no? Con lo cual pues la evolución del sector hacia ese nuevo paradigma pues nos va a obligar a evidentemente apoyarnos mucho más en herramientas tecnológicas. Bueno, y por otra parte, pues evidentemente tiene que ser sostenible porque es algo obvio que ya hemos visto que sea así. Las personas tienen que evolucionar. Tenemos también un reto importante en cuanto a la cultura del sector y por esto de cultura me refiero a que, como os decía antes, es un sector muy masculinizado, de una media de edad bastante alta. Cambiar la cultura, la manera de pensar, la manera de hacer las cosas que se han venido haciendo durante muchísimos años y que se hacían bien, pues cuesta un poco. Entonces, ese reto también para nosotros es importante, pero evidentemente es la manera de poder ser sostenibles, ¿no? Yo creo que las empresas logísticas que no entiendan esa nueva forma de trabajar pues caerán, serán absorbidas por otras seguramente, pues no sé si mayores o menores, pero que sí estén dispuestas a subirse a este tren, ¿no? Y ese es un reto muy importante del sector ahora mismo. Patricia, ¿cómo lo ves tú? Coincido en casi todo lo que ha dicho Cristina, en la sostenibilidad, en el e-commerce, en la digitalización. Desde nuestro punto de vista tenemos dos retos fundamentales. Por un lado, la tecnología en el almacén y dotar de esa más que digitalización en el almacén, de una automatización que nos permita ganar productividad y eficiencia y garantizar al cliente una trazabilidad de la entrega de su mercancía. Esto en el almacén, pero también a la hora de consumir información y de poder dar esa información a los clientes, necesitamos digitalizar los servicios centrales y las áreas de soporte para que esa información fluya de una manera ágil, sin que haya una manualidad muy grande como la que hay, yo creo, a día de hoy todavía. Y que pongamos foco también en el análisis en cuanto a predicción de la demanda y en la capacidad de identificar los puntos críticos que nos vamos a encontrar en el corto plazo, porque es un sector, como habéis dicho, tan rápido, donde pasan cosas, donde hay tantas campañas críticas a lo largo del año constantemente, que necesitamos tener esa planificación incluyendo factores macro sociales y macroeconómicos para poder dar ese servicio al cliente. Muy bien. Cristina Martín, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia y con Cristina. Y por añadir cosas distintas, yo creo que uno de los principales problemas es que el proceso está muy fragmentado. Somos muchos participantes que no estamos conectados entre sí. Y uno de los principales retos que tenemos es la colaboración. Es decir, cada uno tiene su sistema, cada uno tiene sus datos, cada uno, digamos, hace en su empresa pues lo posible por digitalizarse, por añadir valor al cliente, pero normalmente no hay una empresa sola que dé el end-to-end de la cadena y normalmente los clientes no utilizan a las mismas empresas dependiendo de los destinos. Es muy común en el sector que cuando vas a hacer un envío a Estados Unidos utilices a alguien especialista en ese país, y cuando vas a hacer algo a Islas Canarias, pues seguramente tu interlocutor sea otro, ¿no? Entonces el reto que tenemos es el de colaborar en general. O sea, que parece muy obvio, pero es un sector que no está acostumbrado a esto. Y para hacerlo de manera digital tenemos que empezar a utilizar otra serie de productos que son herramientas colaborativas, porque aparte de tener nuestros sistemas, digamos, tenemos que interactuar con los sistemas de los demás. Y entonces aquí ya vienen dos cosas, ¿no? Uno, que cuando transmitimos un dato sepamos que ese dato, todos hablamos de lo mismo, ¿vale? Un poco la semántica del dato, que yo creo que eso es un reto por sí mismo, ¿vale? Y otro, muy en línea a esto, es esa desconfianza, ¿no? De, oye, yo le paso hasta este dato, pero este dato, ¿quién lo va a ver? Digamos que tenemos un mindset que tenemos que pasar esa barrera que hay en otros países que ya se ha pasado y ahora no, ¿no? Entonces, por un lado, la colaboración, por otro lado, los nuevos productos. Y por otro lado, una cosa que parece de perogrullo, pero realmente tenemos que interactuar entre los sectores privados y públicos, porque hay sectores de la logística que están regulados, como decía Cristina, o por ejemplo la parte aduanera,
en el que hay herramientas que tienes que utilizar, digamos, que son del sector público, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que dar ese paso, ¿no? A esa interoperabilidad entre diferentes sistemas y todo esto pasa por tecnología, ¿no? O sea, que digamos que tenemos muchos retos por delante, muchos que son, digamos, melones muy básicos de, oye, vamos a hablar del mismo dato, esta semántica de este dato, esto queremos decir todo lo mismo. Y bueno, ese es lo primero que tenemos que solucionar y luego esa mentalidad para colaborar entre nosotros es básico. Luego, las tecnologías, digamos, están disponibles, inteligencia artificial, blockchain, hablaremos luego, machine learning, un montón de ellas, ¿no? Pero digamos que o tenemos el cimiento y las bases bien puestas, o al final seguiremos siendo silos, trabajando súper digitales, eso sí, pero cada uno solamente en nuestro trocito, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los principales retos que tenemos por delante. Sí que es verdad que el tema de la colaboración se lleva hablando mucho tiempo, pero es un sector que cuesta, al que le cuesta mucho colaborar. Yo creo que históricamente le ha costado mucho colaborar. Es un sector con los márgenes también muy ajustados, donde lo tuyo y lo que a ti te hace diferente, pues te marca la diferencia, ¿no? En el mercado y es verdad que eso tiene que ir cambiando, ¿no? Por todo lo que estamos comentando. Y en estos retos que comentáis, pues todas estáis de acuerdo. Yo creo que coincidimos también en que los retos tecnológicos que afronta la logística son importantes. De hecho, de ahí el motivo de originar también este evento para hablar de inteligencia artificial, pero también hay otras, ¿no? Otras tecnologías, tanto en el almacén, como decía Patricia, como en la parte del transporte, como en los servicios corporativos. Hay muchas tecnologías que pueden ayudar y que de hecho están ayudando ya a organizaciones logísticas, ¿no? A eficientar y a digitalizar los procesos. Si podéis contarnos en vuestro caso, ¿no? ¿Cuál es o la tecnología que estáis implantando ahora o cuál es la que os ha marcado la diferencia o la que pensáis que os la va a marcar, ¿no? En el corto. Patricia, si quieres empezamos por ti. Yo, en mi opinión, lo que nos va a marcar la diferencia es utilizar Analytics, tanto en servicios centrales como en la información que nos enviemos con las operaciones. Creo que marcará la diferencia para tomar decisiones a tiempo real o con previsión. En cuanto a las tecnologías, pues nosotros intentamos hacer muchas POCs, esto lo aprendí de un compañero del foro que conocemos y es verdad, o sea, creo que durante el año tenemos que hacer POCs con diferentes tecnologías. A veces piensas que un robot determinado va a cuadrar en este almacén, haces la POC, los números te salen, el papel lo aguanta todo, pero luego haces la POC y pues el robot no es un robot colaborativo para ese producto, falla la tecnología. Hemos tenido casos hasta que el robot no aguantaba la temperatura del almacén. Entonces es una información que dices cómo puede ocurrir, pero la realidad es que ocurre y hasta que no haces la POC no puedes decidir qué haces con esta tecnología. Así que nosotros, pues yo creo que marcará la diferencia la parte Analytics en consumo de datos y seguir haciendo y probando todas las tecnologías que vayan potenciándose y presentándose para poder ser almacenes digitales en su grado más elevado. Sí, también tenéis un proyecto de AGVs vosotros, ¿no? Que habéis Sí, publicado también hace poco sí, un proyecto de AGVs en el almacén. esto lo tenemos ya en marcha con MAU, además sí, efectivamente es público. Tenemos durante este año hemos implantado AMRs en MAU y hemos implantado Locus, que es un robot colaborativo tanto para la ubicación como para el picking, pues que al final son robots que van por todo el almacén y hace que las personas que estén trabajando en el almacén estén más quietas y solo y esperan a que llegue el robot para hacer la ubicación de la prenda. En este caso lo utilizamos para retail. Así que vamos implantando tecnologías que tienen sentido y que vemos que tanto el business case como en material, en real, sale y funciona y los usuarios están súper importante, que lo habéis comentado antes, la cultura de la empresa. Los usuarios quieren utilizarlos, les sirve y no es una decisión que hemos tomado en los despachos, pero que en el día a día no sirve para nada. Muy bien. Cristina Álvarez, ¿y en Nexolum Sí. cómo estáis? Pues a ver, en nuestro caso nosotros somos una empresa más o menos grande, entonces llevamos mucho tiempo utilizando herramientas, pero
pero herramientas desarrolladas por nosotros, ¿no? Básicamente, o sea, no tenemos muchas bases comerciales ahí. Lo que sí hacemos es todo lo que hemos desarrollado, todo lo que estamos utilizando para hacer nuestras predicciones y nuestras valoraciones en cómo movemos todo el producto, lo exportamos, ¿no? Lo exportamos a modo de consultoría a otras empresas similares a nosotros, porque nuestro modelo de negocio es bastante completo y a nivel mundial somos un modelo bastante referente. Entonces tratamos de exportarlo y en ese sentido sí que tratamos de colaborar con otras empresas, si bien es verdad que, como decía Cristina Martín, no es algo que en el sector sea muy común, ¿no? Por ejemplo, evidentemente el dato para nosotros es lo importante y es lo que tiene el máximo valor en la cadena, ¿no? Las predicciones de consumo para nosotros lo que movemos son graneles, ¿no? Entonces, bueno, pues las previsiones de consumo para nosotros son fundamentales y sí es muy curioso que cada operador dentro de nuestro negocio hace sus propias predicciones y no siempre coinciden unas con otras, ¿no? Lo cual ya de por sí es un poco llamativo porque, bueno, sería mucho más fácil que todos manejáramos esa misma información, pero bueno, a día de hoy no es así. Entonces nosotros sí utilizamos herramientas predictivas para todos esos datos y utilizamos herramientas de optimización y de simulación para ver todos los movimientos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es dar un paso más y empezar a utilizar inteligencia artificial, porque evidentemente los diseños que hacemos de programaciones o de movimientos de los productos a través de la red, pues pues hasta ahora se hacían con una parte humana muy importante y esto tiene riesgos, ¿no? Es mucho más potente que consigamos hacer o enseñar a una máquina para que esa máquina, que tiene mucha más capacidad que en principio que un cerebro humano solo, pues pueda decidir, ¿no? Nos está costando un poco porque realmente todavía hay una parte que no hemos conseguido transmitir, ¿no? O sea, eso va a requerir, bueno, pues un cierto periodo de tiempo amplio de alimentación de esa información que nosotros tenemos a las máquinas y que las máquinas aprendan, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es que no a mucho tardar las máquinas sean capaces de adivinar qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O al menos que la parte de aportación humana nuestra pues sea lo mínimo. Con lo cual, pues ahí ese reto está y evidentemente yo creo que agilizará mucho los procesos y conseguiremos una logística mucho más efectiva, ¿no? Porque realmente, claro, el cliente en un mundo que vivimos ahora, que es el mundo de la inmediatez, pues realmente no le importa lo que pase por el medio, ¿no? Ya lo hemos comentado, o sea, él quiero el producto hoy y lo quiero ahora, ¿no? Nuestro sistema, la diferencia que tiene con respecto a otros que se puedan encontrar en cualquier parte del mundo es interesante para el cliente porque nosotros damos una acreditación inmediata del producto, ¿no? O sea, el producto puede entrar por cualquier punto de la red y el cliente va a tener a su disposición ese producto de manera inmediata, y cuando digo inmediata es al segundo de entrar por la puerta en cualquier punto del sistema. Os podéis imaginar que eso, aquí podéis ver un poco el mapa de nuestra red en España y tiene cierta complejidad, ¿no? Porque entrar un producto ahora mismo en Cartagena y sacarlo en Vigo, pues en un segundo, pues tiene su complejidad y eso lo hacemos ayudándonos con todo tipo de herramientas, ¿no? Pero evidentemente tenemos que ir a más porque los clientes cada vez piden más. Evidentemente la trazabilidad de su producto, pues ellos quieren saber dónde está la molécula, aquí hablamos de moléculas, en cada momento, en qué punto del sistema, ¿no? Y luego pues tenemos una parte muy importante también que es la parte de contabilidad, ¿no? de ese producto, la gestión en cuentas. Nosotros nos podemos asemejar a lo que es un balance contable de un banco, ¿no? Y los operadores nuestros trabajan con saldos de producto. Entonces, en el fondo, por una parte somos un banco también y evidentemente la banca está muchísimo más avanzada que nosotros en cuanto a la gestión de esos productos o saldos de los clientes y bueno, nosotros tenemos que llegar a algo parecido, ¿no? Entonces ahí también estamos montando a través de herramientas con blockchain y con todas estas cosas, pues un poco
que nos ayude a gestionar esa trazabilidad del producto, que es lo que el cliente quiere en el fondo, ¿no? Muy bien. Bueno, estos son dos comentarios de cómo están empresas. El caso de Cristina Martín es un poco diferente. Comentábamos al principio en la presentación que ella es la CEO y fundadora de Usincro. Ella es una empresa de producto, ella es la que está desarrollando y creando esta herramienta. Entonces, Cristina, si nos compartes la herramienta, en qué consiste, etcétera, es un poco un punto de vista distinto, ¿no? A ver, pues nosotros lo que estamos haciendo es una plataforma en la nube que lo que hace es sincronizar o ayudar a que esos diferentes actores colaboren, ¿no? Y poner la tecnología, digamos, que corra por debajo, ¿vale? Para que sea una herramienta sencilla. A la pregunta que hacías sobre las tecnologías, yo creo que no va a ser una tecnología sola, sino como decía Patricia o como decía Cristina, van a ser una combinación de tecnologías. O sea, una tecnología por sí sola al final tampoco te resuelve la ecuación completa, ¿no? O sea, no hay una tecnología que sea una varita mágica y digas, mira, con esto me vale para todo, ¿no? Entonces, nosotros estamos utilizando blockchain e inteligencia artificial en combinación, bueno, pues con un desarrollo y un almacenamiento en la nube, tecnología 5G. Digamos que lo que hacemos es darle al cliente la posibilidad de que adapte a sus necesidades, ¿no? La herramienta que hemos desarrollado. Por centrarme en la parte de inteligencia artificial, tenemos 3 algoritmos muy particulares. Son redes neuronales que lo que hacen en un caso es extraer los datos de documentos escaneados, digamos, sin necesidad de que esos documentos tengan que tener un determinado formato, que es, yo creo, uno de los retos que tiene la industria, que cada una de las empresas tiene su formato para su factura, sus packing list, sus certificados, y digamos que, bueno, pues nosotros a través de esta red neuronal pues va aprendiendo con el uso, ¿no? y coloca el dato, digamos, en la posición adecuada en la plataforma, de tal manera que tú arrastras el archivo como si fuera un WhatsApp y el expediente se genera automáticamente con esos datos que ha leído la red neuronal, ¿no? Ese es uno de los casos. El segundo caso es el de detectar anomalías de esos documentos con los datos que hay en la plataforma. Es decir, somos capaces de saber si en un packing list son 1000 kilos y en la plataforma están declarados 50, por ejemplo, que la plataforma te avise de esa, digamos, disonancia entre los datos para que luego tú compruebes pues qué dato es el correcto, ¿no? De manera automática. Y luego el tercer algoritmo que tenemos es uno que te sugiere partidas estadísticas aduaneras. La codificación arancelaria yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay en comercio internacional y sobre todo en la parte aduanera. Entonces, bueno, pues hemos conseguido, entrenando esta red neuronal, tener una accuracy del 96%, y digamos que lo que hace es sugerir en función del país y de la descripción de la mercancía la partida estadística adecuada, ¿no? Entonces, estos son 3 ejemplos de cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial dentro de la plataforma. Pero me he ido apuntando de lo que habéis ido diciendo, que me parecían cosas súper interesantes, y quería sacar un tema a colación en este debate que tenemos, y es el tema de la formación. Porque uno de los retos que hemos dicho, ¿no? Es que, bueno, pues es un sector muy tradicional, con un mindset muy determinado, y de repente les estamos pidiendo que utilicen blockchain, ¿vale? Y eso, de momento, es como, bueno, no hay que ser ingeniero de telecomunicaciones para poder utilizarlo, pero explícame de qué va un poco esto, ¿no? Y todo pasa por la formación, porque al final la gente se anima mucho cuando ve que controla de nuevas tecnologías, es decir, cuando tú se lo explicas y la gente le saca el valor añadido, ¿no? para su trabajo. Y además le explicas, por ejemplo, que la inteligencia artificial no es que vaya a quitar 20 puestos de trabajo donde son 40, sino que la mitad de tu tiempo lo vas a dedicar a hacer tareas de valor añadido para la empresa y no a replicar datos en diferentes sistemas, ¿no? Entonces, al final, esa parte de formación, de explicar bien el sentido con el que una empresa quiere utilizar estas nuevas tecnologías, el por qué se quiere utilizar esa tecnología, el un poco romper esa barrera, pues es muy necesario, porque al final no le puedes pedir a un transportista que cambie el camión para que sea sostenible y utilice hidrógeno y a la vez emita los documentos en digital, porque en 2024 van a ser obligatorios. Y el hombre te dice, oye, yo tengo un camión, pero me estás diciendo que tengo que hacer documentaciones en digital, que tengo que cambiar a flota sostenible, o sea, le estamos pidiendo muchas cosas, y eso yo creo que hay una parte de formación
que es imprescindible, porque si no, no se puede dar un paso al abismo de este tamaño, ¿no? Entonces yo quería sacarlo un poco, no sé qué opinan mis compañeras, pero creo que es un tema súper relevante. Sí, si queréis os comento yo. A mí me parece un tema absolutamente vital en nuestro sector. Por eso yo siempre digo que esto, bueno, es un reto importante, pero además, o sea, tenemos un largo recorrido todavía por hacer aquí. Evidentemente, si analizas el sector en profundidad, evidentemente es un sector muy atomizado, ¿no? Casi, pues no sé, en torno a un 80% son pymes, con lo cual es difícil tirar de estas empresas para que se suban al carro rápidamente. Y luego, además, las cúpulas directivas en general, pues como os decía antes, pues hay muy poca diversidad en estos equipos de dirección y sobre todo llevan trabajando de una manera sistematizada durante mucho tiempo. Entonces, cambiarlo cuesta. No quiere decir que no sea imposible, ¿eh? O sea, la gente va a cambiar, claro, pero cuesta y cuesta mucho. Entonces, evidentemente, la formación es vital desde mi punto de vista porque es la única manera de que vean realmente qué les aporta, que les aporta mucho y sobre todo que al final van a conseguir empresas que sean sostenibles. De otra manera no tienen cabida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que por supuesto hay que invertir y que hay que hacer, pero que va a ser lento. O sea, este sector yo creo que va a tardar todavía bastante en ser un sector pues tan digital como debería ser ahora mismo, ¿no? Pero bueno, que eso no pasa nada, pues es un reto que tenemos y también es bonito, ¿no? Y yo creo que efectivamente pues hay que darle la importancia que tiene para que eso pueda tirar para adelante. Yo estoy de acuerdo con vosotras. Creo que en este sector están las super startups, super digitales, super tecnológicas, con una generación de personas que han nacido con la pantalla haciendo el slide en la mano. Y luego está otras empresas más grandes con la cultura que habéis estado comentando. Entonces, la formación en tecnología claramente es necesaria y me voy un paso anterior. Y yo que hacía consultoría de People and Change antes, el cambio cultural y el ir adaptando las diferentes velocidades que hay en la empresa, del nuevo recruiting con las personas que llevan aquí 25 o 30 años, pues es clave. Es clave porque bueno, imponer una tecnología es imposible porque al final si el usuario no lo utiliza, pues te has gastado el dinero tontamente y ocurre, ¿eh? Creo, no sé si todos, si tenemos ejemplos en las empresas, yo en la mía lo he vivido de primera mano, hemos puesto una herramienta para el registro fenomenal y al final la gente no lo utiliza y tampoco puedes ir con el mazo en la mano porque no es una manera de implementar las cosas, ni las herramientas, ni la tecnología. Así que abogo absolutamente por la formación tecnológica, pero con el paso previo a que cale ese cambio cultural, a que es necesario, a que cale desde arriba, a que cada director de las áreas lo transmita en cascada. Y a partir de ahí supongo que poco a poco todas las personas, más o menos en general, se irán subiendo a los trenes que se ponen en marcha en las empresas. Pero sí, son complicadas lidiar las velocidades que hay generacionales dentro de empresas grandes y luego en el sector en general, que creo que hay muchas realidades diferentes, mucha tecnología puntera y mucha forma de hacer de toda la vida. Yo ahí, si me permitís por complementar, además de lo que dice Patricia, es el director del departamento, pero va desde más arriba. Correcto. O Sí, vas sí, sí. de director El general director para general. abajo o estás perdido, ¿no? Entonces yo creo que ahí las organizaciones tienen que ir desde arriba convencidos y luego, sobre todo, yo creo que también tienen que planificarlo, ¿no? Tienen que dedicarle tiempo y esfuerzo a planificar, a hacer su plan Fundamental. estratégico, dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, con sentido común, adaptado a la realidad de cada una de las empresas, que cada una tiene un mundo diferente, en el que la parte de gestión del cambio tiene que ser muy, muy importante, ¿no? Coincidiendo con lo que estáis comentando vosotros. Y luego también a nivel de formación, es
cierto que en los últimos años ya hay alguna licenciatura en alguna universidad del sector logístico, pero no tienes niños en los coles que quieran ser logísticos de mayor, ¿no? O sea, tú preguntas qué vas a ser de mayor y a nadie se le ocurre decir yo voy a ser logístico, porque yo creo que ahí también nos falta formación, ¿no? Un poco más de lo que son, pues oye, pues considerarlo, ¿no? Dentro de las materias, explicar en qué consiste ser un logístico y todo lo que conlleva la cadena de suministro, ¿no? Porque la cadena de suministro es muy amplia, ¿no? Que te va desde la materia prima hasta la entrega final. Entonces ahí tienes un montón de eslabones y de cadena de valor que hay que transmitir y que la gente tiene que conocer. Hasta ahora las formaciones pues eran sobre todo pues másters, ¿no? Que hay más especializados, pero creo que habría que, bueno, pues estandarizarlo más y ser logístico tiene que ser igual que ser pues médico, ¿no? Tiene que tenga su carrera, su track y que la gente lo sepa. Y luego lo que comentabais también, yo creo que era Cristina, ¿no? Yo creo que ahí también es muy importante referentes femeninos, ¿no? En este sector. Y yo creo que tenemos buenos. Lo que pasa es que se ve poco, se las ve poco. Entonces, yo creo que ahí también es una muy buena labor y aquí en EGECON también intentamos hacer de esto, ¿no? Que es los referentes que tengamos y las directivas y los profesionales buenos y en este sector, sobre todo tan masculinizado, pues bueno, que se las vea y que estén ahí y que hay gente con una valía estupenda. Se juntan además la masculinización en logística y en tecnología, Sí, en este caso, ¿no? Entonces es como... tormenta perfecta. Sí. Qué bueno. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad, ¿eh? Bueno, había levantado la mano, pero la bajo. Tenemos una oportunidad porque al final, bueno, vale, es un sector muy masculino, el tecnológico y el logístico. Oye, pues hay una oportunidad, llamamos la atención, ¿sabes? O sea, no pasamos desapercibidas. La verdad es que mi mindset es de verle el vaso medio lleno, ¿no? Entonces yo siempre veo en las situaciones complicadas, siempre intento ver lo positivo, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que tenemos esa oportunidad de, bueno, pues dar a conocer que pues también las chicas podemos aportar nuestro granito de arena y nuestra visión diferente, porque esto parece que no, pero los equipos cuanto más diversos son, al final más riqueza tiene, ¿no? La aportación. Eso por un lado. Luego, por otro, creo que es un sector muy resiliente. O sea, creo que nos cuesta cambiar, pero una vez que cambia el vecino, cambia el otro, yo quiero lo que tiene este. O sea, al final, digamos, lo que cuesta es el iniciar la rueda, ¿no? Porque somos un sector que tenemos cambios todos los días. Pues hay Brexit, pues tenemos que empezar a hacer aduanas. Oye, que cambia la normativa, pues tenemos que hacer documentos en digital. O sea, al final vamos a golpe de legislación y cuando llega el momento tenemos que estar preparados y punto. O sea, es que no hay plan B en este caso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa oportunidad de un sector muy tradicional que en muchos casos sigue trabajando como los fenicios, es decir, yo sigo moviendo papeles con certificados de origen con el sello verde y el rojo, sigo mandando documentación que se pierde, sigo haciendo cartas de crédito con 7 copias de la factura, 7 copias del packing list, 7 copias del documento de transporte y que luego cuando llega el banco lo coteja y dice que falta un punto y hay que volver todo el proceso atrás y pagamos dinero brutal en ocupaciones y demoras, eso sigue pasando. Y eso es una oportunidad, porque al final hay tecnologías que lo pueden suplir, pero tienes que hacer nuevos productos bancarios, por ejemplo, que sustituyan una carta de crédito y que te lo hagan de otra manera, ¿no? Entonces, al final, yo creo que estamos en el momento adecuado, en el sector adecuado. O sea, yo cada vez estoy más contenta de meterme en más jaleos tecnológicos dentro de este sector. Y es verdad, y os voy a poner un ejemplo. O sea, nosotros hemos trazado el lanzamiento de 2 nanosatélites al espacio. Pues hemos hecho trazabilidad llevada al extremo. Que, bueno, no es un caso de uso, digamos, que monetariamente te reporte muchos beneficios, pero es la demostración de que en el espacio está todo por hacer, por ejemplo. Entonces, al final, digamos que yo creo que podemos hacer cosas muy chulas con tecnología y que tenemos que contar con la gente que tiene experiencia, que es esa gente tan tradicional que no es tecnológica, pero que en realidad sabe cómo funcionan las cosas para llevar una mercancía de un punto a otro y que no podemos hacerlo sin ese know-how. Y bueno, ese es otro reto que tenemos. Totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, yo, a ver, lo que veo del sector es un sector que apasiona o mata, ¿vale? Sí. O sea,
A mí me apasiona y evidentemente llevo muchos años trabajando esto y lo soporto porque me apasiona. Si no fuera así, pues es difícil de aguantar, ¿no? Porque pues pasas mucha presión, mucho estrés, es el cambio continuo a todo, pero es que eso es lo bonito y el reto que tiene esto, porque realmente es que nunca, ningún día es igual que el día anterior, ¿no? Entonces, bueno, si te va la marcha, por decirlo entre comillas, es un sector apasionante. Y es verdad que es muy poco conocido porque no, claro, a ti te preguntan ¿a qué te dedicas? A logística, ya, pero ¿realmente qué eres? Yo, no, logístico, no, ya, pero entonces no se conoce y es verdad que es tan transversal que es que ves todas las direcciones de la compañía pasan por ti y eso es una pasada. Entonces, aprendes mucho en muy poco tiempo, tienes una resiliencia buenísima, claro, y sí que es verdad que el know-how es lo que tiene valor en la cadena, ¿no? Y por eso decía que cuando nosotros alimentamos a estas herramientas que queremos que a través de inteligencia artificial suplan un poco todo eso, nunca van a suplir el know-how de la persona. Entonces, evidentemente, lo decía Cristina también, no tienen que entender por hablar de tecnología que los puestos de trabajo van a cambiar. No, si es que hay trabajo para eso y para mucho más, pero sí que te va a ayudar a relajar un poco todas esas presiones y tensiones continuas de cambios y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ese reto es, o sea, para mí es una pasada. Y nosotros tenemos ahí un rato como Exolum espectacular, ¿no? Y en eso estamos. Y bueno, y yo creo que las empresas llegarán a ese convencimiento. A la fuerza. O sea, yo creo Claro, que no a les va la a quedar otra. fuerza, sí, claro. No les va a quedar otra. Bueno, nos quedan 15 minutillos para terminar la sesión. Y me gustaría ahora, si hay alguno de los asistentes que estáis aquí que queráis aprovechar, ¿no?, estas tres ponentes de lujo que tenemos para poder hacerle alguna pregunta directamente de algún tema que os hubiera gustado que hubiéramos sacado en el evento o en esta charla, pues que aprovechéis, ¿no?, para hacer las preguntas. O bien directamente encendéis vuestra cámara y se las hacéis, o a través del chat si queréis dejar las preguntas, como decía María José. Pues oye, nosotros encantados. Yo sí que tengo una pregunta, y mientras surgen otras, porque me gusta cómo habéis enfocado mucho el reto y la oportunidad, bueno, pues con la formación, pero claro, también por otro lado habéis compartido 80% del sector logístico son pymes. Aquí estáis representadas dos empresas grandes, otra más pequeñita, pero la de Cristina es muy innovadora. Ese cambio cultural, esa evolución cultural no la tienen que hacer. Entonces, ¿hay alguna iniciativa, no sé si público-privada o algo que pueda ayudar o que pueda acelerar, ¿no?, pues todo ese viaje que permita aunar ese conocimiento pues de las personas que llevan quizás más tiempo junto con la tecnología que está ahí, y que ese viaje es que si no puede pasar demasiado tiempo? Quería saber si esa oportunidad de alguna manera ya hay alguna iniciativa que permita trazarlo. Bueno, yo hablo por mí y voy a poner dos ejemplos, ¿no? Por parte, o sea, yo vengo de la empresa tradicional. Digamos que yo he sido de las que ha hecho el salto, ¿no? Se ha metido de cabeza en la tecnología, pero no es una cosa ni fácil de hacer, y yo estoy de acuerdo con Cristina, esto te apasiona o sales corriendo el segundo día, porque hay mucha presión. Cuando no suben los fletes y te los multiplican por 10, se estropea el barco, te dejan tirado el contenedor, cambia la normativa, se levanta Trump una mañana y dice que los aranceles han subido un 40%, como pasó cuando estaba en el poder. O sea, es brutal el sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde YouSynchro, el sandbox de la plataforma lo hemos dejado a universidades y grados que tengan logística para que los alumnos puedan probar la plataforma, utilicen la herramienta, digamos, para ver cómo se haría un proceso de manera colaborativa, vean los ahorros que se tienen en tiempo de gestión de los expedientes, en incluso pues, contratación de servicios por esa transparencia que se da en la documentación y demás. Eso, digamos, que es lo que está en nuestra mano y es lo que hemos hecho con respecto a la formación, ¿no? Pero bueno, participo en algunos grupos de trabajo con el Ministerio de Transporte, y ayer precisamente en la mesa de coordinación de la carga aérea hay una iniciativa del Ministerio en el que hay 420 millones destinados a formación. En una primera etapa va a ser en universidades y en una segunda etapa van a ser asociaciones, centros formativos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que con todos estos fondos que tenemos ahora, pues ellos se han dado cuenta que se necesita formación en el sector, porque como decía Ana, nadie quiere ser logístico de pequeño.
O sea, y nadie quiere estudiar logística o nadie quiere hacerse operador de transporte aéreo. O sea, a lo mejor piloto sí, pero algo relacionado con las mercancías, desde luego que no, ¿no? Entonces, digamos que yo conozco por mi lado esas dos iniciativas. Va a haber fondos para que las empresas formen a los profesionales. Creo que el objetivo que tienen es formar antes de 2025 a 12.000 personas con éxito. No que se apunten a los cursos, sino que al final consigan bueno, pues pasar por el curso entero, que además son bastante intensivos en horas, y ese es el objetivo que tiene el Ministerio de Transporte. Muchas gracias, Cristina. Pues bueno, si queréis un poco la visión desde la empresa nuestra grande, o sea, nosotros lo que tratamos de hacer es exportar el modelo que tenemos desarrollado. Como os decía, ¿no? O sea, hacemos esa consultoría a empresas más pequeñas o incluso grandes, pero que están fuera y que no utilizan modelos como los nuestros, porque la verdad es que funciona bien. Y luego a empresas pequeñas, pues bueno, pues lo que hacemos es un poco de soporte pues a startups y a empresas innovadoras que también nos puedan facilitar a nosotros herramientas que no conocemos. Entonces, trabajamos ahí, es muy pequeñito todavía, pero bueno, un poquito en esa colaboración de, bueno, pues alimentarnos de la tecnología que no conocemos y también traspasar un poco el know-how que tenemos nosotros en el sector. Tenemos una pregunta que han escrito en el chat para ti, Cristina Álvarez. En el movimiento de graneles, ¿qué podrían hacer los puertos en el plano tecnológico y en la interoperabilidad para mejorar la cadena de transporte? Bueno, a ver, pues es una pregunta complicada. Claro, o sea, el tema de los puertos, a ver, los puertos pasa un poco pues lo que veníamos diciendo de cómo es este sector, ¿no? Yo creo que tienen un campo tecnológico importante. O sea, para nosotros toda la operación, todo el papeleo aduanero, todo esto que comentaba Cristina, es un caballo de batalla muy importante, ¿no? Eso es fundamental para agilizar las operaciones. En el caso de que haya importaciones y mercancías que movamos desde o fuera de la Unión o incluso en la propia Unión, ¿no? Nos demora muchísimo y genera un impacto importante para el cliente, para nosotros mismos. Y en la operativa de cabotaje normal que nosotros hacemos de puerto a puerto, pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, todas las certificaciones de las calidades de los productos cuando entran a puerto, pues de alguna manera son bastante manuales. Hay que esperar las subidas y bajadas de tráfico de personal del puerto a los barcos para certificar, para analizar, para toma de muestras, para todo esto. O sea, nosotros hemos, como algo súper excepcional, conseguido hace no mucho tiempo, que es que los barcos salgan antes del puerto sin la documentación y la documentación se gestione durante el viaje, porque se tarda tantísimo tiempo a gestionar esa documentación que es que, o sea, son horas que se pierden innecesarias. La parada de un puerto en un buque, o sea, en un atraque, genera un extracoste brutal. O sea, los fletes son muy caros y el barco está para navegar. Cuando no navega es un coste hundido que es bestial. Y empresas fuertes pues lo pueden asumir, pero a las empresas pequeñas pues les cuesta bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los puertos tienen unos retos espectaculares, pero va pasando un poco y yo creo que no es tan difícil porque además realmente, o sea, no podemos hablar de implantar, creo que lo decía Cristina, me parece, implantar la tecnología de golpe es algo que no podemos hacer, o sea, es inasumible, pero sí se pueden hacer pequeñas cosas que agilicen mucho las operaciones. O sea, vamos a centrarnos en este caso particular o en este otro, ¿no? Y poquito a poco ir evolucionando, pero claramente los puertos tienen un papel para nosotros en el transporte, vamos, no solo de graneles, en el transporte de entradas a los sistemas logísticos, bestial. O sea, yo creo que tienen que plantearlo, además empezar cuanto antes. Yo creo que justo aquí, en esta parte de los puertos, las aduanas, que hay tanto margen de mejora por todo el papeleo y toda la falta de agilidad que habéis comentado que hay. Los diferentes actores que intervenimos ahí, nosotros, por ejemplo, tenemos un almacenamiento en uno de los puertos más importantes de España y la buena noticia es que nos dejan ser
coliderar o liderar con ellos esa implementación de tecnología. Se dejan asesorar y si nosotros llevamos un poco el liderazgo de un proyecto de tecnología, ellos luego a su tiempo, pero responden positivamente, y ahí yo creo que esa colaboración público-privada sí que es muy interesante y que sí que tenemos que aprovechar. Lo que pasa que es verdad que pues van a su velocidad. Bueno, pero sí que es verdad que los puertos también, yo creo que sabéis que hay un proyecto de puertos 4.0, Sí. están en la segunda edición, eso es un proyecto que además estamos ayudando nosotros desde KPMG a los puertos junto con Insomnia, ¿no? A la gestión de todos esos participantes, tanto startup como ideas innovadoras, como etcétera, para los puertos, y la verdad que por lo menos la intención y este proyecto yo creo que lo demuestra, de ir incorporando soluciones innovadoras y tecnológicas con visión global en los puertos, la tienen ahí, ¿eh? Es verdad que Sí, luego sí. pues, llevará su tiempo, etcétera, pero sí que hay que poner en valor, ¿no? Que hay otros Que sectores quieren eso es, avanzar, sí, sí, que por quieren eso y que lo digo, demuestran y que están ahí con su proyecto 4.0 en el que evalúan y lleva mucho curro detrás, evaluar tantísimos proyectos e ideas que se están presentando, ¿no? Pues para eso, para ir para metiendo esa mejora. tecnología y para ir innovando. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo creo que aparte de, mientras que hay otra pregunta, aparte de Puertos 4.0 está la plataforma simple. La plataforma simple lo que permite, o bueno, lo que pretende, ya permitirá en un futuro porque la están desarrollando, es el coordinar a todos los puertos. Es decir, cada puerto tiene un Port Community System y luego al final, digamos que las operativas en cada puerto pues no son muy homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, con Simple lo que se pretende es tener una plataforma federada que viene, bueno, esto viene de Europa, ¿no? Al final lo que quieren hacer son un montón de plataformas que sean interoperables entre sí y federadas, ¿no? Y bueno, en esta iniciativa, esa colaboración a la que hacía referencia Patricia, público-privada, existe. O sea, de hecho, nosotros con la plataforma YouSynchro estamos ya conectando a la plataforma y siendo interoperable con Simple. Entonces, al final, digamos que sí que se están dando pasos, que sí que estamos, digamos, por eso decía yo en el momento adecuado, en el sector adecuado, porque se están dando pasos hacia esa colaboración. Y bueno, lo que tenemos que confiar es que esto tenga adopción masiva, ¿no? Que es en el momento en el que las cosas empezarán a funcionar mucho mejor. Tenemos una mano de Zahorí. Sí, hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Hemos visto la visión desde la parte de empresa y la visión desde la parte de Cristina, en la que está desarrollando esta herramienta que le puede ayudar a los clientes. Mi pregunta es, las empresas, o sea, hacia Patricia y hacia Cristina, ¿qué le pediríais a Cristina desde la parte de desarrollo de herramienta que deba tener esa herramienta? Vamos a enfocarnos al tema de inteligencia artificial, que es un poquito el tema. ¿Qué le pediríais que tuviera en cuenta? ¿Cuáles son las principales preocupaciones desde la empresa que tenéis o que necesitáis cuando vais a buscar una herramienta en materia de inteligencia artificial? Bueno, mi preocupación fundamental es la plataforma de datos, que el modelo de datos que tengo esté todo cuadrado y ordenado. Ese es mi foco fundamental, porque porque como muchas empresas se han ido poniendo, y disculpad por la palabra, pero se han ido poniendo setas de tecnología que bueno, que al final tienes que alinear, tienes que hacer una trazabilidad y tienes que además hacer eficiente, porque tienes que buscar un modelo pues de servidores, de digitalización eficiente. Entonces, para mí, cada vez que reviso la posibilidad de incorporar o de implementar una nueva herramienta, chequeo que la integración y la comunicación con el resto de herramientas sea perfecta, no me suponga un dolor de cabeza más de las setas que tengo por ahí implantadas, y que forme parte, que seas consistente y robusto en el modelo de datos, dentro del modelo de datos, sin duda. Claro, en nuestro caso, a ver, la adaptación con herramientas es complicado, ¿no? O sea, requiere un trabajo colaborativo
importante por parte de esas herramientas, o esas empresas que facilitan la herramienta, y por nuestra parte, porque efectivamente integrar herramientas dentro de nuestros modelos que están ya muy casados puede generar mucho conflicto. Nosotros hemos tenido problemas cuando hemos implantado herramientas que han afectado a otros sistemas, y perder el control de los sistemas, pues claro, no es algo que podamos asumir. Entonces, la manera que tenemos nosotros de trabajar cuando utilizamos las herramientas que sean, bien sean de inteligencia artificial o de otras, siempre trabajamos en paralelo, siempre trabajamos manteniendo nuestros sistemas y probando durante muchísimo tiempo, y colaborando con las empresas, facilitando nuestra información a la par que ellos nos informan o nos facilitan de cómo tenemos que construir. Entonces, generalmente, al final lo que hacemos es casi es una herramienta a medida, ¿no? Una herramienta a medida que se construye por ambas patas. O sea, no es muy fácil aplicar la herramienta directamente a nuestro sistema, y entiendo que en las otras empresas les pasa de una manera un poco similar. Entonces, es un trabajo de equipo que requiere mucho tiempo, mucho desarrollo, y que poco a poco se va implementando, ¿no? Y se va construyendo conjuntamente. No sé si Cristina Martín tiene una visión así, pero... Lo que os puedo decir son las preguntas top que me hacen. Es decir, la pregunta que siempre al final alguien me hace. O sea, toda la reunión transcurre, bueno, pues cada uno tiene su casuística, pero al final es, ¿y esto cuánto de seguro es? Es decir, Claro. ¿dónde tienen los servidores? ¿Son tier 3, tier 4? ¿Dónde tienes alojada la nube? ¿Quién es tu proveedor? ¿Qué base utilizas? Bueno, o sea, las típicas cuestiones de seguridad. Luego las típicas cuestiones también de modelo de datos y semántica, que es muy importante, porque dices, vale, te paso la fecha, pero ¿qué fecha? La de embarque, la de llegada, la de puesta a disposición de la mercancía, ¿qué fecha me estás dando? ¿Vale? Entonces, la parte semántica esta que os he contado es súper importante tenerla clara. Y ahora os voy a contar la parte de cómo he intentado yo estandarizar esto, porque si no hubiera sido un modelo diferente para cada cliente. Imaginaros el mantenimiento de esto, ¿vale? Si personalizo para cada uno. Nosotros hemos cogido el modelo de datos de la Organización Mundial de Comercio directamente, y lo que hemos cogido es la definición que tiene la Unión Europea para este tipo de plataformas del grupo de trabajo de las tecnologías de registro distribuido, de las DTLF, ¿no? Y eso en cuestión de semántica y gobernanza. En cuestión de gobernanza, la gobernanza la tiene nuestro cliente, es decir, nosotros hemos diseñado una matriz de visibilidad donde cada cliente decide qué comparte y con quién, para evitar el obligarles a compartir un dato que ellos no quieren, en realidad, porque cada proceso de cada cliente es un mundo y claro, o sea, yo al final no sé del proceso de cada uno. El que es especialista es el cliente en su negocio, ¿no? Y él sabe perfectamente qué quiere compartir y con quién y cuándo, incluso, ¿no? Con lo cual lo que hemos hecho ha sido pues hacer esa matriz de visibilidad donde cada uno se pueda personalizar, digamos, la plataforma sin necesidad de que intervenga ningún técnico, nadie, digamos, que retrase ese proceso, ¿no? Eso por otro lado. Y luego, digamos que en cuanto a seguridad, pues nos hemos ido a los proveedores habituales, Amazon y compañía, Microsoft también, y bueno, pues utilizamos, digamos, su escalabilidad, que es la manera más fácil de hacer estas herramientas, ¿no? Muchas gracias. A ver, estamos en plazo de cumplir con el horario, 7:30. No me gustaría dejar alguna pregunta sin resolver. No sé si hay alguien más que quiera. Yo creo que vale la pena que comenten un poquito el tema de la regulación y el monopolio, brevemente. La regulación se juega, entiendo, en contra de la digitalización, y el monopolio, ¿de qué manera influye en todo? ¿Existe monopolio o no? Bueno, yo creo que aquí en logística ahora está muy de moda hablar de las navieras, ¿no? Y porque cada vez quedan menos, cada vez se alían más entre sí y cada vez parece que, bueno, tienen más la sartén por el mango porque, digamos, cada vez son más transversales. Compran aerolíneas, compran puertos incluso. Entonces, al final, digamos que tenemos ahí un riesgo que creo que va en contra de los intereses de los clientes finales, ¿no? Porque al final, cuanto menos oferta hay, pues
es mucho, mucho peor para el mercado, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, María José, estamos viviendo unos momentos muy críticos, ¿no? Donde sobre todo en el sector marítimo, bueno, pues cada vez quedan menos navieras, cada vez tienen más poder. En estos últimos tiempos han multiplicado los fletes por 10 y han reducido barcos, pero han multiplicado sus beneficios por 100. O sea, es espectacular. Y hay a nivel regulatorio, hay bueno, pues se llama Consortia, ¿no? Un artículo en el que, bueno, pues se les permite, por ser navieras y por ser pues un determinado nicho y en un determinado momento se les permitió que no cumpliesen ciertos artículos de la libre competencia, ¿no? Pero eso yo creo que ha quedado atrás y se tiene que cambiar, pero en ese mientras tanto pues estamos viviendo unos momentos muy complicados. Sí, o sea, realmente es verdad que, bueno, pues cada vez más hay un foco puesto en qué hacen las empresas, porque yo no me gusta hablar de monopolio, pero es evidente que hay grupos de poder importantes y es un sector en el que esos grupos son capaces de manejar el mercado, ¿vale? Muy bien. Y claro, y tiene muchas consecuencias para el cliente final, evidentemente. O sea, tenemos ejemplos mil, pero es así. Y yo confío y espero en que poco a poco esas cosas puedan ser un poco más controlables. Lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente las empresas tienen salidas hacia otros mercados, hacia otras cosas que al final pues diluye mucho que eso pueda ser controlado tan fácilmente, ¿no? Pero sí, efectivamente, no todas las empresas tienen la misma posición dentro del sector, claro. Y eso pues se nota al final en toda la cadena. No, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. En nuestro caso, la parte de regulación y la parte de legal, en nuestro caso nos influye muchísimo, influye al sector también en huelgas, pues la reforma laboral, que no digo que no haya que adaptarse, todo lo contrario, igual que en la tecnología tienes que hacer esfuerzos e ir modificando tu forma de trabajar. Bueno, pues son reformas que se supone que conllevan unas mejoras y hay que hacer frente, pero tienen un impacto pues retroactivo en las negociaciones que se han realizado con los clientes y en cómo tú has planificado financiera y operativamente tu operación o tu almacén, con lo cual nos impacta de manera directa, pero opino que hay que hacer frente a ello porque forma parte de la complejidad de la logística. Y aquí acabamos de pasar unas semanas complicadísimas con huelgas varias y con amenazas de huelgas varias por el tema también de la subida de precios, inflaciones, etcétera. Pero forma parte, creo que eso es una parte inherente a la logística. Muy bien. Bueno, pues nos pasamos 5 minutillos de la hora. La verdad que ha estado muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias a las tres por aportar bueno, vuestro conocimiento, vuestra experiencia y vuestra vivencia, ¿no? en vuestros trabajos y en vuestra vida profesional. Muy interesante. La verdad que bueno, por lo menos personalmente ha estado fenomenal, me ha gustado mucho. Y muchas gracias a las tres ponentes por participar y gracias también al resto pues, por haberos conectado al evento, a la charla y por haber permanecido con nosotras, con estos dos foros en este ratito. Hasta aquí. No sé, Sonia, si quieres compartir algo más. Nada, reiterar el agradecimiento, lo primero, bueno, pues a las dos Cristinas, a Patricia, ha sido un auténtico lujo. Para los que no estamos en el sector logístico, pero estamos, yo en mi caso, por ejemplo, tecnología, pues conocer los retos y oportunidades es apasionante, así que, bueno, seguid ahí, lo que nos habéis comentado es que a quien no le guste habría oído, o sea, que un placer teneros ahí al frente y encima, bueno, pues liderando desde el punto de vista de género, bueno, pues todavía más. Así que muchísimas gracias y también a los asistentes.